de los Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 25. Una palabra muy hermosa, hermanos. Gloria al Señor. Hebreos 10, 19 al 25. Amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Gloria al Señor. ¿Puede sentarse? ¿Cuál es el día que se acerca? La venida de nuestro Señor. Aquel día glorioso en que ya le veremos cara a cara. En que nos encontraremos, hermanos, con nuestro amado, con nuestro Señor, con nuestro Salvador. ¿Y sabe qué? Lo encontraremos en las nubes, dice la palabra, y estaremos siempre con el Señor. Esa es la mejor noticia, que así vamos a estar luego del arrebatamiento siempre ya, físicamente con el Señor, porque Él está con nosotros ahora siempre, pero en espíritu. Pero vamos a estar, hermanos, allí, glorioso, ¿verdad? Ese día, gloria al Señor, en que veamos a nuestro amado. Yo no sé cuántos están enamorados de Cristo, gloria al Señor. Él es nuestro amado, a quien adoramos. Acuérdense que la palabra adorar significa amar intensamente. A quien adoramos y a quien anhelamos y a quien esperamos. Y la razón de ser de nuestra existencia. En esta mañana quiero hablar bajo el tema la necesidad de firmeza. Amén. La necesidad de firmeza. Gloria al Señor. Fíjese, no basta en los caminos del Señor con solamente venir a la iglesia, ¿verdad? Convertirse, venir a la iglesia, pasan los años. Eso no basta. Si nosotros le vamos a servir a Dios, como decía, el Señor quiere que le sirvamos bien. Amén. El Señor no quiere que usted pase los años fluctuando, variando, medio ahí, medio parado. Hay gente, ¿verdad?, que se pasa la vida inestable. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuánto doble ánimo, hermanos? ¿Cuánta inconstancia en las personas hoy en día? Hablaba con el hermano Roberto, que es un hermano, como le decimos, de la vieja guardia. Tiene como 40 años en el Evangelio, ya algo así, ¿verdad? Ay, santo Dios. Como 50 y pico, imagínense. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Que todavía está ahí firme sirviéndole al Señor. Pero no solamente que los años pasen, que esté firme, que se le vea el crecimiento, que se le vea que ha avanzado, porque usted y yo estamos llamados no solamente, hermanos, a estar en el camino del Señor, sino a avanzar. Hay gente que está en el camino, pero está detenida. Está, hermano, parada. Otros están peor, retrocediendo, pero el Señor nos quiere siempre caminando hacia adelante. Amén. Dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La meta es llegar a ser como Él, llegar a su estatura. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, dice la palabra, por estratagemas o artimañas de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Usted sabe, hermano, el espíritu de engaño que se mueve en este tiempo. Usted sabe que usted y yo estamos advertidos por el Señor. Él dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. La palabra Cristo significa el ungido. ¿Cuántos hoy llamándose ungidos del Señor? Tengamos cuidado con eso. No todo el que se dice ungido es ungido. Y toda persona que ha sido ungida por el Señor, dice la palabra, que va a hacer estas cosas. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Pero para qué? No para darme gloria, no para hacer espectáculos ni shows, ni sacarle dinero a la gente. ¿Para qué nos unge el Señor? Óigame, para dar buenas nuevas a los pobres. Las buenas nuevas del Evangelio. Un ungido va a predicar el Evangelio
evangelio, buenas noticias de salvación, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo, ¿verdad? Lo primero es predicar a Cristo, predicar el evangelio, porque el evangelio, hermanos, es Jesucristo. Gloria al Señor, esas buenas noticias de que Él vino a salvarnos. ¿Qué sigue diciendo ahí, verdad? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo usted sana un corazón quebrantado? Con palabras de aliento, con palabras, amén, de esperanza, y hablándole de Cristo, que es el único que sana, que liberta. Dice, gloria al Señor, me envió a publicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, o sea, poner en libertad a los oprimidos. Eso es lo que debemos hacer las personas que Dios nos ha ungido para predicar esta palabra. Siempre predicar a Cristo y a este crucificar. Gloria al Señor. Pero estamos en tiempos, hermanos, de mucha apostasía, de mucho engaño, de mucha confusión, como decía. Ya estamos advertidos. El Señor dijo, vendrán muchos. Siempre la palabra muchos me llama la atención. Vendrán muchos, no algunos, en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Y sigue diciendo, y a muchos engañarán. O sea que la cosa es, vendrán muchos y engañarán a muchos. Hay una interferencia por ahí. Bendito el Señor. Óigame, y sigue diciendo, a muchos engañarán. Tengamos cuidado, que no seamos de ese grupo de los engañados. Y dice la palabra también, eso está en Mateo 24, versículos 7 por ahí en adelante. Y sigue diciendo la palabra que muchos tropezarán en estos tiempos. Tropezar significa caer. ¿Cuántas personas cayendo, verdad? Por eso es que la advertencia del Señor y el llamado, hermano, del Señor es a estar firmes. Gloria al Señor. La firmeza no es solamente, hermanos, una necesidad de cada cristiano para estar firme, para no caer, sino también es un mandato del Señor. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, dice la palabra, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Firmes, bien parado, una persona bien parada, alguien bien parado no lo tumba muy fácil. Constantes, que esté perseverante. Las cosas del Señor son todo el tiempo, ¿verdad? Continuamente. No es que hoy oré, no es que hoy busqué del Señor, eso es diario, eso es parte de nuestra vida. Nosotros sin Cristo no podemos vivir. ¿Usted ha entendido eso? Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Y mientras más rápido usted se dé cuenta, mejor. No podemos funcionar sin el Señor. Por eso le necesitamos diariamente, más que la comida. Más que como buscamos la comida terrenal, debemos buscar al Señor. Gloria al Señor. Estad firmes y constantes, decía el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Le pregunto, ¿está usted en el camino del Señor? Gloria a Dios por eso. Qué bueno. ¿Está usted caminando hacia adelante en el Señor o está detenido o está caminando para atrás? No me conteste. ¿Está usted creciendo en el Señor o está menguando? Porque, hermanos, aquí no hay término medio. O estamos avanzando o estamos retrocediendo. O estamos creciendo o estamos menguando. ¿Está Cristo creciendo en nuestra vida o está menguando? No me conteste. Simplemente medite en este día. Pero el Señor quiere una iglesia firme. Una iglesia parada en la roca inconmovible que es Él. El Señor nos manda estar firmes. ¿Sabe por qué? Porque Él ha provisto todos los medios para que usted y yo podamos estar firmes. El Señor nunca nos va a mandar a hacer algo que no podamos hacer. Cuando Él nos manda a hacer algo es porque Él ya ha provisto los medios para que se haga. ¿Usted ha entendido eso? Simplemente usted tiene que apropiarse de esos recursos que el Señor ha puesto a nuestra disposición. Por eso no hay excusa para estar débil. Hay gente, hay hermanas, que yo soy débil. Bueno, el Señor lo sabe y por eso dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, porque Él sabe que somos débiles. Una cosa es ser débil, otra cosa es ser vago. Valga, ¿verdad?, la aclaración. Porque usted puede ser débil, pero no sea vago para buscar de Dios. Porque necesitamos fortalecernos en el Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo, dice la palabra, que nos está rodeando y acechando constantemente. El enemigo no anda jugando, usted lo sabe. La Biblia dice en 1 Pedro 5:8, un versículo muy conocido, pero no basta con saberlo, hermanos, hay que ponerle atención. Hay versículos que le dan a uno una advertencia tan grande. Yo no sé si a usted la Biblia le impacta, le toca. Como yo le decía a los hermanos del instituto, no es solamente conocerla, no es solamente saberle, que esa palabra se haga vida en nosotros.
que esa palabra verdaderamente la asimilemos. En 1 Pedro 5:8 dice el Señor, una advertencia del Señor: sed sobrios y velad. Sean prudentes, estén pendientes, vigilantes. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, la palabra diablo significa acusador, anda alrededor como un león rugiente buscando a quien devorar. Así como anda un león alrededor de su presa queriendo devorar una presa, queriendo destruirla, comérsela, así anda Satanás alrededor de nosotros. Está hablando de creyentes, no está hablando de los inconversos. Es más, el enemigo casi no molesta a los inconversos, si ya los tiene en sus manos. Él está pendiente al cristiano, él está pendiente al que está buscando de Dios, él está pendiente ahí, dice la palabra, anda alrededor buscando cómo devorarlo, buscando cómo destruir su vida. Por eso usted tiene que estar firme, usted tiene que estar pendiente, ser sobrios y velad, dice la palabra. Gloria a Dios que el Señor nunca pretendió que usted y yo le sirvamos con nuestra propia fuerza. ¿Sabe por qué? Porque no se puede. Es imposible agradar a Dios en esta carne, dice la palabra. No se puede. Pero ¿sabe qué? Él dice en su palabra, Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. El Señor quiere que nosotros le sirvamos con el poder de su Espíritu Santo. Y ese poder está ahí a disposición nuestra. Gloria al Señor. Dice la palabra en 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y os establezca. Gloria a Dios que el que nos afirma, gloria a Dios que el que nos fortalece y nos establece es nuestro Señor. Gloria a Dios que dependemos de Él y no de nosotros. Gloria a Dios que con su fuerza y no es con mi fuerza. Gloria al Señor. Pero como dije, hermano, tenemos que apropiarnos de esos recursos y de ese poder que está a disposición de nosotros. Mire, hay gente que no se da ni cuenta, ni siquiera entiende el poder que está a su disposición. El poder que Dios ha puesto en nuestras manos. Y no me refiero a poder para simplemente hacer milagros, echar fuera demonios. El poder, ¿sabe cuál es el poder más grande que se puede manifestar en nuestra vida? El poder de estar firme y de nosotros vivir una vida santa. Eso es lo más grande, hermano. Porque el que puede controlar su carne, entonces puede ayudar a otros. Si usted no puede ni con usted mismo, ¿qué usted va a hacer con otro? ¿Usted no se ha puesto a pensar eso? Hay gente que quiere ser líderes, pero no lideran ni su propia vida. No tienen dominio de nada, no tienen disciplina. ¿Cómo usted va a liderar a otros si usted no se disciplina a usted? El Señor comienza obrando en nosotros para que entonces podamos ser ayuda para otros. Gloria al Señor. Así que Él es el que nos afirma, Él es el que nos perfecciona, nos fortalece y nos establece. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Sigue diciendo, la gloria es para Él. Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Óigame, fortalécete en Cristo, porque es tarde. Ay, hermana, soy débil. Vamos a fortalecernos. Vamos a buscar ese poder que está a nuestra disposición. Por eso es que en aquel día no hay excusas de ninguna clase. Con Dios no hay excusa. No venga con ese cuento viejo que es débil con el Señor. El Señor lo que te va a decir, ¿te acuerdas las veces que te dije que te levantara a orar y no quisiste? ¿Te acuerdas las veces que te dije que me buscara? Que la pastora te decía que ayunara y orar y tú te enojabas. Pues ¿cómo ibas a vencer la carne? ¿Cómo ibas a vencer al enemigo si no te fortalecías en Dios? Hermano, el enemigo no respeta aquí ni estatura, ni siquiera conocimiento bíblico. El enemigo no respeta esas cosas. El enemigo respeta a un cristiano que está lleno del Espíritu Santo y sometido a Dios. Aleluya. Dice la palabra, someteos pues a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Cuando hay sometimiento y obediencia, entonces el enemigo huye de ese cristiano. Gloria al Señor. Dios ha provisto todo lo necesario para que usted y yo estemos firmes. Óigame, cada uno de nosotros, hermanos, cada cristiano tiene acceso directo a la presencia de Dios, la fuente del poder de nuestras vidas. Yo no sé si esto a usted le emociona, yo no sé si a usted óigame, entiende lo que es eso, pero tener acceso directo a la presencia del Dios Todopoderoso, de aquel hermano que en cualquier momento que usted lo necesite, puede obrar en cualquier necesidad, que usted tenga libre acceso. Es como decirle a usted, poniendo un ejemplo para que más o menos me entiendan, aunque no es igual, pero más o menos, que usted tiene libertad de hablar con el presidente cada vez que lo necesite. Un ejemplo, que le digan, puede comunicarse a la línea directa del presidente, que le va a contestar él personalmente.
¿Sabe qué? El presidente quizá le pueda ayudar en algunas situaciones, pero va a haber situaciones que no va a haber hombre que pueda ayudar. Va a haber situaciones que el Señor va a permitir en nuestra vida que solamente Él puede obrar. Y Él las permite para que usted y yo miremos para arriba y digamos, Señor, te necesito. Dios a veces nos pone en situaciones, hermanos, en una encrucijada. Porque el ser humano, mientras pueda averiguársela de otra manera, lo va a tratar de hacer. Así es el ser humano. Mientras pueda buscársela de otra manera. Y claro que lo que podemos hacer nosotros lo vamos a hacer. Pero siempre lo buscamos a Él primero para que Él entonces nos dirija a qué vamos a hacer. Porque Dios, hermanos, cuando nosotros le buscamos, Él puede usar un ser humano para ayudarnos. Pero cuando lo ponemos a Él primero, sabemos que ya vamos a tener la victoria en lo que hagamos. Y Él puede usar a quien sea. Gloria al Señor para bendecirnos. Pero hermano, óigame, usted sabe lo que es tener ese acceso directo, esa línea directa al Dios Todopoderoso, hermanos, que nos ha dicho a nosotros, clama a mí, que yo te voy a responder. ¿Sabe usted que Dios está más interesado en hablar con nosotros que nosotros con Él? Usted se ha puesto a pensar que el Dios Todopoderoso, el ser excelso que Él es, el Altísimo, como le llama la Biblia, el ser más grande, el ser supremo, que no hay otro como Él, está interesado en hablar con nosotros, hermanos. Y que nosotros, yo no tengo tiempo para hablar contigo, Señor, será en otra ocasión. ¿Usted se imagina? Y Dios, acércate. Dios no quiere estar lejano. Dios nunca ha querido ser un Dios lejano, Él es un Dios cercano. Por eso vino a la tierra, por eso se hizo hombre, vino y habitó entre nosotros, porque Él sabía que usted y yo nunca íbamos a poder llegar a Él, pero Él vino a nosotros. Óigame, vino a nosotros, pero hay que recibirle, hay que atenderle. No basta con que simplemente, hermanos, digamos que somos cristianos. Y usted se imagina, yo me pongo a pensar, el Señor queriendo que nosotros hablemos con Él y nosotros no tenemos tiempo para nuestro Creador, para el que nos dio la vida. Para el que dice, ok, yo doy la vida, pero yo la quito también. Tú no tienes tiempo para mí, ¿sabes qué? Se te acabó el tiempo. Hermano, eso es serio. Óigame, el Dios Todopoderoso quiere hablar con usted. Le pregunto, ¿quiere usted hablar con Él? Usted sabe que ese es el privilegio más grande. La oración es un privilegio. No es un rito, no es una obligación, es un privilegio, hermanos. Lo que es hablar con alguien tan grande y tan excelso y tan poderoso, que está ahí a nuestra disposición y que nos llama a clamarle. Él nos invita a clamarle. Él es que nos abre esa puerta. Usted y yo tenemos acceso a esa presencia. Oiga, me dice esos versículos que leímos, Hebreos 10, 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Óigame, la firmeza del cristiano depende de vivir en la presencia del Señor. El lugar santísimo, para los que no saben, ¿verdad? El templo tenía 3 partes, o se dividía en 3 secciones. Los atrios, que era decir como las afueras, como decir hoy en día el parqueo. El lugar santo, que viene siendo, ¿verdad?, el lugar acá, donde está el pueblo, y el lugar santísimo, que viene siendo el altar, ¿verdad?, donde está la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, ese lugar estaba dividido del otro lugar santo por un velo muy grueso, un velo grueso que dividía el lugar santísimo del santo. Un lugar donde aparentemente, ¿verdad?, como simbolismo, estaba allí el arca del pacto, que simbolizaba la presencia misma del Señor en medio de su pueblo. Ahora, Dios no quiere ser un Dios inaccesible. Dios no quiere ser un Dios oculto. Dios no quiere ser un Dios para algunos. Según el Antiguo Testamento, solamente una persona, el sumo sacerdote, una vez al año podía entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia del Señor, ¿verdad? Donde se manifestaba. Solamente una vez al año. Y tenía que entrar hasta con sogas y todo eso, porque si por X razón estaba en pecado, podía morir, caer muerto allí y nadie podía irlo a buscar, tenían que jalarlo. Así de delicada era la cosa. Porque sabe usted lo que dice la palabra, que el pecado nos aleja de Dios. El pecado ha puesto una separación entre Dios y nosotros, hermanos. Por cuanto todos pecaron, fueron alejados, destituidos. Y óigame, lo tremendo de esto es que dice la palabra que ahora tenemos libertad para entrar a ese lugar que era tan inaccesible. Pero dice la palabra que cuando Cristo muere en la cruz, cuando Él está allí, hermanos, masacrado por nuestros pecados, que es algo que no entendemos,
Que es triste, hermano, que hay gente que ni siquiera le da gracias a Dios por ese sacrificio tan grande, que no valora ese sacrificio. Dice la palabra que Él nos abrió el camino a través del velo, es decir, de su carne. Cuando Cristo fue rasgado en la cruz, su carne fue rasgada, asimismo aquel velo de ese templo fue rasgado. Gloria al Señor, hermanos, dándonos libre acceso por la muerte de Cristo. ¿Sabe usted lo que sufrió Cristo en la cruz por nosotros? Cristo, hermanos, derramó sangre de todo su cuerpo. Decíamos que desde que estaba en el Getsemaní, allí orando, comenzó a derramar sangre de su cara. Sudó sangre literalmente, dice la palabra. Fue, hermano, desgarrado, masacrado, molido, dice la palabra, con aquel látigo romano que le quitaba pedazos de carne de su cuerpo. Cada vez que le daban un latigazo le arrancaban pedazos de carne. Así quedó Jesucristo tan masacrado. Fue traspasado con esos clavos en las manos y en los pies, hermanos. En su cabeza le pusieron aquella corona de espinas y se la clavaban con aquellos palos, hermanos. Y toda esa sangre fue por nuestra salvación. Y toda esa sangre, hermanos, es la que nos ha dado el libre acceso a la presencia de Dios. Eso costó el dolor, costó, hermano, el sacrificio, el vituperio, la vergüenza del Hijo de Dios, de aquel que fue santo y sin mancha, que nunca pecó, que nunca hubo engaño en su boca, el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que usted y yo fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por esa sangre fue abierto ese camino, ese acceso. Ahora usted y yo tenemos libertad para entrar a ese lugar, a la presencia de Dios. A través de Cristo fuimos hechos cercanos al Señor. Óigame, pero lo triste es que teniendo nosotros un gran sumo sacerdote que ya no es un hombre, sino Cristo mismo, que no traspasó el velo para entrar al lugar santísimo, sino traspasó los cielos y entró allá mismo al cielo a presentarse delante de Dios, que intercede por nosotros día y noche, porque esa es la labor de un sacerdote, interceder. Usted y yo somos sacerdotes en ese sentido. Es triste que teniendo ese sacerdote, quien es el que ha abierto el camino, haya cristianos que vivan tan lejos de la presencia del Señor. Haya personas que cuando vienen a la iglesia hay que llevarlos a la presencia del Señor, cuando debemos vivir en esa presencia. En nuestras casas debemos vivir en esa presencia. Como hablaba el Señor, no solamente ser santos en la iglesia. Hermanos, en todo lugar el acceso está ahí. Tenemos esa libertad por la sangre de Cristo, por ese camino que Él abrió a través de su carne, de su carne ser masacrada, de su carne ser, hermanos, molida en aquella cruz. Nosotros tenemos que pedirle al Señor, hermanos, verdaderamente que nos revele su palabra, porque uno lee estas cosas y tienen que tocarnos. Cuando dice la palabra en Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, no fue herido por sus rebeliones ni por sus pecados, herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz, para que yo tenga paz con Dios, Él fue castigado y por sus llagas fui curado, hermanos. Óigame, eso es tremendo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Lo único que hace el hombre es huir de Dios, el hombre el pecado. El pecado hace que huyas del Señor. Mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios por Jesucristo y por ese sacrificio tan grande. Por eso es que Él ahora se constituye en nuestro gran sumo sacerdote. Quiero leer unos versículos en Hebreos 4, 14 al 16 que están hermosos también. Eso está hermoso. Hermanos, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retener la profesión significa mantenerse firme en lo que usted ha creído. Cuando usted hizo profesión de fe, usted declaró que creía en Jesucristo. Retenga esa fe. Bendito el Señor. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Que no solamente está ahí como nuestro sumo sacerdote, también Él se compadece de nosotros. Es un sumo sacerdote compasivo y está ahí a nuestra disposición para fortalecernos en nuestras debilidades. Pero ¿qué dice el versículo 16? ¿Qué nos toca hacer a usted y a mí? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Lo que nos queda a usted y a mí es acercarnos
a ese trono de gracia. Esa es la oración, donde usted tiene acceso a ese trono de gracia. Gracia significa favor inmerecido, misericordia. No es por mis méritos, no es por mis buenas obras, es por la sangre de Jesucristo. Eso hay que mantenerlo siempre muy pendiente, que Él obra en nuestras vidas. Después que el cristiano, que la persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, hay algo muy importante, lo segundo que todo cristiano debe hacer después que recibe a Cristo, toda persona, para poder estar firme en su vida espiritual. Lo primero es recibir a Cristo. Sin Cristo, nada podemos hacer. Lo segundo es ser llenos del Espíritu. Porque ningún inconverso puede ser lleno del Espíritu, tiene que ser cristiano primero, amén. Cristo es quien hace que el Espíritu Santo venga a habitar en mi vida a través de su sacrificio. Ahora también el Señor nos ha dado su Espíritu, eso es algo grande. Su presencia está en nosotros, no solamente buscarla afuera, está en nosotros, buscar esa comunión con Él. Ahora lo segundo, hermanos, es ser llenos del Espíritu Santo. Si nosotros entendiéramos la importancia que le dio Cristo a la llenura del Espíritu Santo en los apóstoles, y no solamente los apóstoles, en todos los cristianos, porque no fue solamente los apóstoles, los 12 que fueron llenos, dice la palabra que habían 120, debían haber más, pero ¿verdad? Sabemos que algunos se fueron, porque aparentemente había más de 500 cuando Cristo resucitó. Pero hermanos, el Señor le dijo, les dio una gran comisión a los apóstoles, pero les dijo: no salgan, no se muevan, no hagan nada sin ser investidos de ese poder. Si nosotros no somos llenos del poder del Espíritu Santo, no importa lo que hagamos por el Señor, no importa, lo que sepamos, de nada va a saber, no vamos a ser eficaces, porque es el Espíritu Santo quien unge nuestras vidas y quien obra a través de nosotros. Y sobre todo la labor del Espíritu Santo en su vida. ¿Usted sabe qué es lo más grande que vino a hacer el Espíritu Santo en nuestra vida? Nos ayuda a que esta carne muera. Eso es lo más grande. En Romanos 8:13 dice: si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Lo más grande es que esta carne muere, hermano. Esta carne se rebela contra Dios. Esta carne no quiere servir a Dios. Esta carne es traicionera. Esta carne es débil. Usted se asombraría de lo que es capaz la carne, hermanos. Por eso dice la Biblia: nunca te confíes de ti. Nunca te confíes de ti mismo. Esta carne hay que ponerla bajo sometimiento. Y solamente el Espíritu Santo es que lo hace. El Señor nos ha dado un espíritu de poder. Por ahí hay que buscarse revestidos de ese poder. Ahora, ¿a quiénes Dios quiere darle su espíritu? Según la palabra de Dios, ¿a quiénes se lo quiere dar? A todo aquel que ha creído en Cristo. En Hechos 2:39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que nuestro Dios llamare. El Espíritu Santo es para todo aquel que le busque. Gloria al Señor. En Lucas 11:13 dice el Señor: si ustedes, siendo malos, le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Bien importante que hay que pedirlo, hay que buscarlo. Es un mandato, es una orden. No te embriagues con vino, antes bien ser llenos del Espíritu. Un cristiano lleno del Espíritu es un cristiano firme, es un cristiano victorioso, es un cristiano lleno de poder. Primeramente para crucificar su carne, y segundo para enfrentar al diablo y a sus demonios, a todo lo que venga por ahí. Llenos del poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dios ha provisto una armadura para nosotros pelear esa batalla. Dios ha provisto todos los medios para que usted y yo estemos firmes. Nos ha dado una armadura con la cual tenemos que revestirnos, y con el Espíritu Santo Él es quien va obrando en nuestras vidas. Esa armadura simboliza a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. El cinturón de la verdad, que representa a Cristo como la verdad que nos ha libertado. La coraza de justicia, que representa a Cristo como el que nos ha justificado delante de Dios. El calzado del Evangelio, a Cristo como nuestras buenas nuevas de salvación. El escudo de la fe, nuestra fe centralizada en Cristo, el único que puede salvar. El yelmo de la salvación que solamente Él puede dar. Y la espada del Espíritu representa la palabra de Dios, simbolizada en Cristo. A Cristo se le llama la palabra encarnada. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, ya voy concluyendo. Todas estas cosas son bien importantes. El ser llenos del Espíritu Santo, el vivir en esa presencia, porque usted y yo tenemos ese libre acceso. Si usted se convirtió a Cristo, usted tiene libre acceso. ¿Lo sabía? Amén. Entonces hay que buscar esa presencia, hay que buscar vivir en esa presencia del Señor. Gloria a Jesús. Pero verdaderamente lo más importante en el camino del Señor es la perseverancia.
Algo que se ve mucho hoy, la gente un día buscó, se llenó, se emocionó. Hay gente que viene a la iglesia, recibió algo del Señor, algunos se caen, algunos se emocionan, salen de ahí. Hermanos, en el momentito se emocionaron, después sigue la cosa como que nada pasó. No, hermanos, Dios quiere algo permanente, algo que persevere en nuestras vidas. Gloria al Señor. Y solamente va a perseverar lo que Dios haga en nuestras vidas cuando estamos dispuestos a obedecer. Amén, porque Dios hace muchas cosas, nos habla de muchas maneras, pero todo lo que Él hace con las miras de que usted y yo aprendamos a obedecer. Venimos a la iglesia a escuchar la palabra, a adorar a Dios, pero tiene que haber en nuestros corazones una disposición de obediencia, porque si no la hay, no importa lo que se predique, no importa lo que se haga, mire hermano, va a caer en mal terreno. Solamente cuando hay una buena tierra, una disposición a entender, hermanos, que esta palabra es de Dios, no del hombre, que es el Señor quien está hablando a su vida y que esta palabra es fiel y verdadera, que esta palabra se va a cumplir, que esto no es mentira, hermanos. Esta palabra creó los cielos y la tierra, esta palabra será abierta en el juicio final. Cuando usted entiende eso, usted la recibe con temor y temblor. Y usted le pide al Espíritu Santo, ayúdame a ser obediente a lo que tú quieres que yo haga. La palabra no se predica para que la gente tenga más conocimiento, sepa mucho. La palabra se predica para que nosotros la vivamos y nos moldemos a ella y no ella a nosotros. No es para que nosotros tomemos lo que nos gusta y lo que no nos gustó lo pongamos a un lado, ¿no, hermanos? A la palabra no se le puede quitar ni añadir porque se mete uno en problemas. Usted sabe lo que dice la Biblia, el que le quita o la añade, ¿verdad? Ella está bien como está, no la arreglemos, arreglémonos nosotros a ella. Amén. Y cuando nosotros escuchamos cualquier palabra, si no hay una disposición a obedecer, hermanos, esa palabra va a caer en un mal terreno, mala tierra. Yo espero que ninguno de nosotros lo seamos. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante. Para nosotros poder vivir una vida firme, tenemos que obedecer la palabra. Tener una actitud de obediencia. 7:24. Nosotros comenzamos obedeciendo lo pequeño para poder obedecer lo más grande. Amén. Sabemos que, ¿verdad? Esto va gradual. Nadie es súper santo, pero tenemos que empezar por lo pequeño. Mateo 7:24. Si no estamos dispuestos a hacer lo pequeño me refiero, la Biblia habla que busquemos su presencia, que oremos, que leamos su palabra, que ayunemos. Eso nos toca a nosotros y eso es lo pequeño. Entonces podremos hacer lo grande. En Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye, está hablando el Señor aquí, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Muy buena la aclaración, no solamente oír, no solamente ser oidores, sino hacedores. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca ahí viene siendo Cristo. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amén, pero sigue diciendo, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, así hay muchos. Oyen y oyen y oyen y saben mucho, hermano. Oiga, pueden ir a un debate bíblico. Hay que darle un diploma de teología a algunos. Pero, hermano, ¿de qué le vale si no son los oidores, sino los hacedores que van verdaderamente a heredar el reino de Dios? El 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato o necio que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu, con fuerza contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. La palabra de Dios dice, el que esté firme, mire que no caiga. Hermanos, verdaderamente hay que estar pendiente a la advertencia del Señor. Hay que fundamentarnos en esa palabra, hay que obedecerla para que podamos estar firmes. Gloria al Señor. Sigo leyendo Hebreos capítulo 10, versículo 22 en adelante. Ya voy a ir terminando. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí hay un pequeño detalle. Hay gente que dice, yo busco a Dios, pero como que no sé, como que Dios no me oye, como que... Ahí dice muy claro, acerquémonos con corazón sincero.
La Biblia es muy clara cuando dice el Señor en Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Cuando usted busca a Dios de corazón, usted lo encuentra. Lo encuentra porque lo encuentra, hermanos. Acerquémonos con un corazón sincero. ¿Saben lo tremendo de esto, de ser sinceros delante de Dios? Es que Dios lo sabe todo. Como que nosotros como que no somos muy inteligentes en ese sentido y podemos venir y hacer las cosas para Dios por rito, por costumbre, por mandato, por orden, para que nos vean. Hay gente que puede hacer las cosas para que los vean y digan que son espirituales. Hermano, pero Dios conoce las intenciones del corazón, las conoce mejor que usted, porque a veces hasta nosotros mismos nos engañamos de las intenciones de nuestro propio corazón. Ni nosotros conocemos bien el corazón, pero hay uno que dice que lo conoce. Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para darle a cada quien conforme a su obra. Acerquémonos con ese corazón sincero al Señor, hermanos. Venimos a Él y decimos nuestras faltas y nuestros pecados, los conoce. Y Él no quiere condenar, Él quiere perdonar. Pero Él necesita que nos arrepintamos y vengamos aquí con un corazón humillado, no importa lo que hayamos hecho. Él dice en su palabra, ven y pongámonos a cuenta. Si tus pecados son rojos, yo los hago blancos. Yo los perdono, pero ponte a cuenta. Reconoce tus pecados. Arrepentámonos de nuestros pecados. Dice aquí con corazón sincero. Eso es una gran condición para que nosotros seamos atendidos por Dios. En plena certidumbre de fe. La palabra certidumbre significa conocimiento seguro y claro de alguna cosa. Usted está seguro, hermanos, en quien usted ha creído. Usted está verdaderamente consciente de quién es Cristo, en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia, como el Señor va limpiando nuestros corazones de todo lo malo que pueda haber, y lavado los cuerpos con agua pura. Esto significa o simboliza la nueva vida. El agua pura aquí simboliza la palabra. En Efesios 5:26 dice que el Señor purificó la iglesia a través del lavamiento del agua por la palabra. Usted y yo somos esa iglesia, ¿verdad? Que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, pero fue a través de la palabra del Señor que verdaderamente vino el Señor a hacer su obra en nosotros. Y sigue diciendo el versículo 23, mantengamos firmes, sin fluctuar, sin variar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Hay gente que está perdiendo la fe porque piensa que el Señor no va a ser fiel a lo que ha prometido. Hermano, dice la palabra de Dios, óigame, que el Señor recompensará a todo aquel que le sirva fielmente. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí no simplemente estamos aquí por estar. Sabemos que hay un gran galardón en servir al Señor. Hermano, hemos sido bendecidos, pero hay un gran galardón. Dice la palabra que Dios ha preparado cosas tremendas que usted y yo ni siquiera las podemos imaginar. Son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos fieles. Y qué tremendo, qué hermosas serán aquellas palabras cuando el Señor diga en aquel día, bien hecho, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hay luchas, hay pruebas, hay tribulaciones, pero hermano, vale la pena seguir adelante, porque pronto ya, hermanos, el Señor nos va a redimir y pronto vamos a recibir ese gran galardón de servir a Cristo. Gloria al Señor. Esa salvación de nuestras almas tan grande que hemos recibido. Él es fiel a lo que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que tenemos que estar haciendo, animándonos unos a otros al amor, amar más a Dios, amar al prójimo, hacer el bien a nuestros hermanos. Hermano, sea un hermano de estímulo. Amén. No desanime a nadie. Yo siempre he dicho que la persona que anda desanimando o acusando hace la labor de Satanás. Satanás es el acusador, dice la palabra. No le demos ayuda, que tiene bastante. Vamos nosotros a hacer la labor de Cristo. ¿Cuál es la labor de Cristo? Que sea un hermano débil, Él intercede. Él le da fuerza, Él le da ánimo. Eso es lo que quiere el Señor que hagamos. Amén. Si vemos debilidad a un hermano, oremos por él, ayunemos por él, démosles palabra de ánimo. Bendito el Señor, pero no acusemos. Bendito el Señor. Dice en el versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Yo cambio esa palabra y digo como muchos tienen por costumbre. Algunos en aquel tiempo.
Hoy es muchos. Ya hay cristianos que no creen en congregarse, hermano. Hay gente que le sirve a Dios en su casa y usted ha oído ese refrán. Usted sale por ahí a evangelizar y encuentra tanta gente en su casa. Yo respeto eso, quizás han tenido una mala experiencia, pero el Señor es que nos llama a congregarnos. Acuérdense que usted y yo somos parte de un cuerpo, somos miembros de un cuerpo, no somos llaneros solitarios. El Señor quiere que usted y yo nos congreguemos. ¿Para qué? Porque nos fortalecemos y nos animamos unos a otros. Sobrellevamos los unos las cargas de los otros. Y unidos podemos más que separados. Amén. Para eso nos llamó el Señor. Usted necesita a su hermano lo necesita a usted. Y en el cielo vamos a estar unidos. Nadie va a estar por allá en una esquina como un llanero solitario. En el cielo no existe eso. En el cielo vamos a estar todos juntos allí, unidos, sirviendo al Señor, alabando al Señor. Así que si aquí no podemos soportarnos, no vamos para allá. No se vista que no va. Iglesia perfecta no hay, ¿es cierto? Como decía alguien, si la encontró se va a dañar cuando usted llegue. No hay iglesia perfecta, pero yo puedo contribuir a que la iglesia sea un mejor lugar. Amén. Y busquemos nosotros servir y amar, y no simplemente busquemos ser servidos y ser amados. Claro, todo el mundo quiere ser amado, pero usted dé amor, porque lo que usted siembre, eso va a recibir. Casi siempre cuando la gente se queja que no lo aman, es porque es el primero que no ama. Como no saben amar, no reciben. Claro, hay que amar aunque no se ame a uno. Los maduros aman aunque no lo amen. Pero hermano, cuando usted da, usted va a recibir. Eso es seguro. Si usted Dios va a dar amor, eso es una ley bíblica. Lo que usted siembra, lo va a cosechar. Y si todos nosotros aquí cooperamos para que este lugar sea un mejor lugar, para que cuando vengan las almas se sientan bien y para que Dios ministre y cada quien toma su lugar. Usted se imagina, visualice esto ahora, que yo me lo he preguntado. Usted se imagina, antes de decir lo que le voy a decir, en la iglesia siempre hay deficiencia porque no todo el mundo está haciendo su trabajo. Entonces hay un grupito haciendo el trabajo de la mayoría. Y van a haber deficiencias porque van a haber cosas que quizás se nos queden porque estamos bien calladitos, ¿no? Pero usted se imagina cómo sería la iglesia si cada hermanito toma su parte y hace lo que tiene que hacer. Usted se imagina donde cada hermano verdaderamente esté consagrado al Señor. Eso es un paraíso. Óigame, allí eso va a estar tremendo, ¿verdad? Entonces, todos los que estamos aquí debemos decir en qué yo puedo contribuir a que la voluntad de Dios se haga y que Cristo sea exaltado. Algo bien importante, no buscar ser exaltado yo, ni verdad, renombre ni fama, no, que Cristo sea exaltado. Y a veces para que Cristo sea exaltado me tengo que quitar de un lado y dejar a alguien más que Dios quiere usar. No tiene que ser siempre la misma persona, ni tiene que ser yo. ¿Entiendes? Reconocer que Cristo está en todos nosotros. Hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Pero es la palabra que dice no dejando de congregarse. No es la pastora, es la palabra. Como muchos tienen por costumbre. Y mucho más cuando ustedes vean que aquel día se acerca. ¿Cuál día, hermanos? La venida del Señor. Dice la palabra que el Señor está más cerca ahora que cuando nosotros creímos. Yo personalmente cumplo 31 años en el Evangelio. ¡Wow! Me convertí muy joven, siempre lo digo para que no. Wow, 31 años en el Evangelio. Me convertí oficialmente a los 14 años, pero estoy en la iglesia desde los 9 años. Le doy gracias a Dios por eso. Lo mejor que me ha pasado es conocer a Dios desde jovencito. Eso es lo mejor. La vida en Cristo se invierte y se gana. Lo mejor es darle la prioridad de tu vida, lo mejor de tu vida al Señor. Eso es lo mejor. Óigame, cumplo 31 años en el Evangelio. Pero le doy gracias a Dios también que no solamente cumplo los 31 años ahí, medio parada, y óigame, sino que gracias al Señor, desde que me convertí y fui llena del Espíritu, me he mantenido firme, porque Él me ha fortalecido, no es mi fuerza, no soy yo, en ningún momento. Su gracia me ha sostenido. Amén. Y me ha mantenido estos años sirviéndole con el mismo amor. No digo con el mismo, con más, que debe crecer. Hermanos, y enamorada de Él. Todavía sigo enamorada desde que se me reveló aquel día en una visión que tuve. Y desde esa época, 14 años tenía, sigo enamorada de Cristo. Mi hermano, y le amo más que nunca. Y lo que me agrada es saber que hemos crecido. Que no simplemente hemos estado en el camino del Señor por estar. Hermanos, verdaderamente hay que perseverar. Y dice ahí, no dejando de congregarse, sino sabiendo
que cuando aquel día se acerca, más hay que buscar del Señor. Mira, hermano, muchos están perdiendo la fe. Y usted sabe que la orden del día es saber que hay tantos malos testimonios y tantas cosas así que se van a ver. Verdaderamente que cualquier persona que no está bien parada pierde la fe. ¿Usted sabe por qué yo todavía le sirvo al Señor? Porque yo tuve un encuentro con Cristo y sé en quién he creído. Pero he visto cosas que si no hubiera sido por ese encuentro con el Señor, yo no estuviera aquí. Honestamente, este es el tiempo de los escándalos, de tantas cosas. Pero mire, ponga los ojos en Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él fue que pagó el precio por nuestro pecado. Él fue que murió por nosotros. No fue ningún hombre. Los hombres fallan, sí, seguirán fallando. Y ya lo sabemos y estamos advertidos. Agarrémonos de Cristo, pongamos la mirada en Cristo, hermanos. Busquémosle de todo corazón. Dice la palabra en Romanos 13, 11 al 12, con esto termino. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Dice la palabra, la noche está avanzada y se acerca el día, hermanos. Se acerca ese día glorioso. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de esas armas de la luz, hermanos. Es tiempo, hermano, de estar preparados. Es tiempo de estar firmes. Es tiempo, hermanos, de nosotros vivir una vida consagrada para el Señor. Porque ya, hermanos, estamos viviendo tiempos de misericordia. Mire, Cristo no ha venido todavía por misericordia. Honestamente. Y dele gracias a Dios que no ha venido. Porque todavía hay oportunidad para que nosotros nos enderecemos y para que nosotros nos afirmemos. Afírmese, hermano, afírmese. No haya uno cómo decirle a la gente, afírmese en Cristo, no deje que nadie le desvíe, no deje que nadie le quite la mirada del Señor. En este mundo nada vale la pena, hermanos. Nada vale la pena. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo y perder el alma? ¿De qué le vale ganar y tener placeres allí y perderse y sea una eternidad? Hermanos, sin Cristo para siempre. Óigame, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La gente cree que esto, ay, no voy. Y si me atacan mucho me descarrío. Mire, si usted quiere jugar con su alma, ese problema es suyo. Pero eso es muy serio. ¿Cómo va a escapar usted? La gente no entiende el valor de la salvación. Aquel día cuando esté delante del Señor, hermano, que esté diciéndole el Señor a los perdidos, malditos al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Entonces usted va a entender el valor de la salvación. Y si es que le toca estar en ese grupo, óigame, Dios tenga misericordia, Dios nos libre de eso. Hermanos, sirvámosle al Señor con temor y reverencia. Dios. Porque nuestro Dios también es fuego consumidor. Póngase de pie en este momento. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por sus misericordias que son tan grandes. Por su amor que por eso nos advierte, nos habla, nos llama la atención para que enderecemos nuestros caminos, para que nos fortalezcamos en Él. Y yo le digo a usted lo que dice la epístola a los hebreos, que sigue diciendo en Hebreos 12:11, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas balanzadas. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gloria al Señor, bendecimos tu nombre.